Ahora vamos entonces a mirar cómo es que solucionamos ecuaciones logarítmicas y exponenciales. En este caso tenemos este par de ecuaciones exponenciales. Vamos a ver un método por el cual podemos solucionarla. Ahora, ¿cuál va a ser el método? El método va a ser el siguiente. Como aplicando logaritmos, nosotros tenemos lo siguiente, que el logaritmo de una potencia es bajar la potencia por el logaritmo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando tengamos una ecuación exponencial, simplemente lo que hacemos es llevar las expresiones de tal manera que queden de la siguiente manera. Es decir, que queden como una igualdad, en donde a cada lado haya dos funciones exponenciales o que solo haya una a un lado y la otra sean numeradores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer eso. Por ejemplo, esta primera ecuación, tenemos que, vamos a simplemente dejar en un solo lado la expresión que es exponencial y al otro la expresión normal, es decir, un número. Por ejemplo, aquí simplemente este 3 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Nos va a quedar que 2x va a ser igual a 6 sobre 3, que es igual a 2. Es decir, 2x va a ser igual a 2. Ahora nosotros ya intuimos que esa solución de x debe ser 1, porque 2 a la 1 es 2. Ahora, ¿pero qué es lo que vamos a hacer? Como aquí tenemos este 2, vamos a aplicar logaritmo en base 2 a ambos lados. ¿Para qué? Para poder quitar este exponente, ya que nos va a quedar lo siguiente. Logaritmo en base 2 de 2 a la x va a ser igual al logaritmo en base 2 de 2. Pero ahora, según nuestras propiedades, el logaritmo en base 2 de 2 a la x, ¿qué es? Es x. Y este logaritmo en base 2 de 2 simplemente es 1. Entonces observen, si aplicamos el logaritmo a ambos lados, podemos encontrar el valor de la incógnita. Observen que en este caso fue sencillo, podíamos saber que era 1, pero en otro caso puede resultar un poco más difícil. Por ejemplo, el que tenemos acá. Observen lo siguiente, aquí no podemos aplicar el logaritmo en alguna base en particular, ya que podemos de alguna manera bajar un exponente, pero la otra no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar logaritmo natural o logaritmo en base 10 a ambos lados. Es decir, aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad y nos va a quedar que 8 elevado a la 3 menos x va a ser igual al logaritmo natural de 4 elevado a la x menos 1. Ahora vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Simplemente este término que es el exponente baja a multiplicar. ¿Y qué nos va a quedar? 3 menos x por el logaritmo natural de 8 va a ser igual, y aquí pasa lo mismo, a x menos 1 por el logaritmo natural de 4. Ahora simplemente multiplicamos estos términos. Aquí nos queda 3 por el logaritmo natural de 8 menos x por el logaritmo natural de 8. Y esto va a ser igual a lo siguiente. X por logaritmo natural de 4 nos da x logaritmo natural de 4. Y menos 1 por esto nos da menos logaritmo natural de 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto es una ecuación lineal. Observen que este término es una constante, este también. Y estos términos también. Observen que la variable tiene exponente 1. O sea que esto es una ecuación lineal. Y nosotros, ¿cómo solucionamos la ecuación lineal? Simplemente pasamos todas las variables hacia un lado de la igualdad y las constantes hacia otro. En este caso vamos a pasar las variables hacia este lado y las constantes hacia este. Es decir, nos va a quedar 3 logaritmo natural de 8. Este que está con menos pasa con más. O sea, más logaritmo natural de 4. Va a ser igual a x logaritmo natural de 4. Y este que está con menos pasa con más. Entonces, más x logaritmo natural de 8. Ahora observen lo siguiente. Aquí podemos sacar factor común. Entonces nos va a quedar 3 logaritmo natural de 8 más logaritmo natural de 4 va a ser igual a x que multiplica logaritmo natural de 4 más logaritmo natural de 8. Ahora observen, esto es una constante y está multiplicando la x. Entonces simplemente la pasamos a dividir. Y nos va a quedar que 3 logaritmo natural de 8 más logaritmo natural de 4 sobre logaritmo natural de 4 más logaritmo natural de 8 va a ser igual a x. Ahora observen, esto simplemente lo podemos simplificar un poco antes de buscar su
resultado en la calculadora. Simplemente apliquemos las propiedades del logaritmo. Este 3 lo podemos pasar aquí como potencia. Es decir, esto va a ser lo mismo que el logaritmo de 8 a la 3 más logaritmo de 4 sobre logaritmo natural de 4 más logaritmo natural de 8. Y esto es igual a x. Ahora, observen que esto es una suma, entonces simplemente es el producto de lo que hay aquí. Es decir, nos va a quedar logaritmo natural de 8 a la 3 por 4 sobre logaritmo natural de 4 por 8. Y esto va a ser igual a x. Ahora, si hacemos este cálculo, nos va a dar logaritmo natural de 2048. Y esto sobre logaritmo natural de 32. Y esto es igual a x. Ahora, si ya hacemos este cálculo en una calculadora, nos va a dar exactamente 2.2. Y esto va a ser entonces el valor de la x. Observen que entonces aquí pudimos encontrar el valor de esta ecuación exponencial.